Verano de 1945. El tren cruza el desierto de Nuevo México en dirección al este. El calor ondula sobre las vías como un espejismo y las ventanas abiertas dejan entrar polvo fino, olor a hierro y descomposición vegetal. En uno de los vagones de tercera clase, una mujer joven viaja sola. Cabello oscuro, recogido con cuidado. Vestido sencillo, guantes blancos, una sonrisa discreta que no llama la atención de nadie. Sobre su regazo apoya una caja de Kleenex. El vagón vibra con el ritmo mecánico de las ruedas. Afuera, el sol aplasta el horizonte. Adentro, la mujer mira por la ventana con la serenidad de quien aparenta no tener prisa. De vez en cuando saca un pañuelo y se seca la frente. Nadie nota que, bajo el cartón delgado de aquella caja, descansa el secreto más poderoso del siglo XX. Dentro, entre los pliegues de papel y una falsa base de cartón, hay documentos con sellos de máxima seguridad del proyecto Manhattan. Diagramas del núcleo de plutonio, fórmulas de implosión, cálculos de presión y detonación. Páginas escritas con la precisión de la ciencia y el peso de una guerra entera. Lorna Cohen no entiende del todo las ecuaciones, pero sabe lo que transporta. Sabe que lo que guarda allí puede cambiar el destino del mundo. El aire del vagón es pesado. Algunos soldados dormitan con el uniforme arrugado. Una madre acuna a su hijo envuelto en mantas. Nadie mira a la mujer del asiento junto a la ventana. Una ama de casa, pensarían, viajando a visitar a familiares. Invisible por naturaleza, inofensiva, perfecta. En cada estación, su corazón late más rápido. Un guardia sube, revisa los pasillos, hace preguntas al azar. Ella sonríe con cortesía, responde con calma. ¿Viaja sola, señora? Sí, voy a ver a mi hermana, dice, mientras sujeta la caja con una mano firme. El guardia asiente, mira un instante su rostro y pasa de largo. El tren vuelve a moverse. Lorna exhala lentamente. El traqueteo de las ruedas retoma su cadencia hipnótica. Piensa en Morris, su esposo, esperándola en Nueva York. Piensa en los hombres que trabajan en el desierto, sin saber que sus secretos ya viajan por estas vías. No se siente orgullosa ni culpable, solo concentrada. En su mente repasa las instrucciones. No hablar con nadie, mantener la compostura, entregar la caja en la estación indicada. Si el tren se detiene, no correr. Si la interrogan, llorar. Si la siguen, sonreír. Todo lo demás, olvidarlo. El paisaje pasa veloz. Montañas lejanas, campos resecos, torres eléctricas. Cada minuto que el tren avanza, los planos de la bomba atómica se alejan más del desierto y más cerca del Atlántico. Lorna no mira atrás. La guerra terminará pronto, pero ella no viaja por la paz, viaja por equilibrio. Mientras el tren se interna en la tarde, el sol desciende sobre el desierto, tiñendo el cielo de un rojo espeso, casi metálico. El vagón se llena de ese reflejo ardiente. Por un momento, la caja de Kleenex brilla como si el fuego estuviera dentro. Lorna la cubre con el abrigo, cierra los ojos y deja que el tren siga su curso. Nadie en ese vagón sabe que el mundo acaba de cambiar de manos, que la bomba que aún no ha explotado ya tiene dos dueños, y que la mujer que lleva flores bordadas en su bolso transporta el poder más letal jamás creado. Se rieron de la ama de casa, hasta que cambió el equilibrio nuclear del mundo. Agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial llega a su fin. Las ciudades de Europa son ruinas grises y silenciosas. Las de Asia, polvo y humo. Sobre las ruinas del viejo orden emergen dos potencias. Una, Estados Unidos, intacta y rica. La otra, la Unión Soviética, exhausta pero vencedora. Entre ambas solo queda desconfianza.
El 6 de agosto, una luz inimaginable cae sobre Hiroshima. 3 días después, otra sobre Nagasaki. El cielo se abre en fuego y el mundo comprende que la guerra ha cambiado para siempre. En el Kremlin, los mariscales observan los informes con incredulidad. Las fotografías de ciudades evaporadas llegan a la mesa de Iósif Stalin. Nadie dice una palabra. El silencio pesa más que la derrota de Alemania. La noticia se extiende entre las paredes de granito del poder soviético. Los estadounidenses poseen un arma que ninguna nación puede igualar. El equilibrio ha muerto. El miedo, en cambio, acaba de nacer. Pocas horas después, Stalin convoca a su círculo más cercano. Entre ellos está Lavrenti Beria, jefe del NKVD, la policía secreta soviética. Stalin no alza la voz. No hace falta. Traednos la bomba, dice, antes de que ellos la usen contra nosotros. Las palabras son una orden y una sentencia. Beria asiente y convoca a sus hombres. En cuestión de días, comienza una operación que no aparece en los libros de historia. La búsqueda del secreto atómico. No por conquista, sino por imitación. Si Estados Unidos había logrado lo imposible, la Unión Soviética debía lograrlo también, a cualquier costo. Pero la URSS no tiene el lujo del tiempo. No puede construir desde cero. Necesita ojos dentro del enemigo. El NKVD crea una división especial dedicada a la obtención de información científica y militar. Su nombre en clave, Departamento S. Su tarea, penetrar en los laboratorios, universidades y empresas vinculadas al misterioso Proyecto Manhattan, del que apenas se conocen rumores. En Washington, los físicos del proyecto aún celebran el éxito técnico de la primera detonación en Alamogordo. Creen que trabajan para asegurar la paz. Ignoran que su propio trabajo ya ha comenzado a filtrarse, línea a línea, a través de una red invisible que cruza océanos. En Moscú, un grupo de agentes escucha las órdenes iniciales. Son pocos, discretos, sin uniformes ni medallas. No usarán armas, ni comandarán ejércitos. Su campo de batalla será el silencio. Su objetivo, los planos del arma más poderosa creada por el ser humano. Nace una guerra sin frentes, sin trincheras y sin generales. Una guerra librada en 1980, sobres, maletines y códigos. Una guerra donde las victorias no dejan escombros, solo archivos sellados. En el despacho de Beria, un mapa del mundo cuelga sobre la pared. Sobre él, un solo punto de luz marca el suroeste de Estados Unidos, el corazón del secreto americano. El funcionario se inclina sobre el mapa y murmura: ahí es donde nace el fuego, y ahí iremos a buscarlo. Mientras tanto, a miles de kilómetros, en un apartamento modesto del Bronx, una mujer prepara café. No lo sabe todavía, pero pronto formará parte de esa guerra invisible. Una guerra que nunca se declarará oficialmente, pero que decidirá el destino del planeta. Nueva York, 1941. La guerra todavía no ha tocado suelo estadounidense, pero el país late con ansiedad. Las fábricas trabajan a plena capacidad, los periódicos hablan de Europa en ruinas y los discursos de Roosevelt suenan en cada radio. En el Bronx, en un edificio modesto de ladrillo oscuro, un matrimonio lleva una vida sin sobresaltos. Son los Cohen, Morris y Lona. Lona, hija de inmigrantes polacos, nació en una familia obrera. Aprendió desde joven a trabajar, a moverse entre números y facturas, a sobrevivir sin quejarse. Tiene 30 años y una inteligencia tranquila, práctica. Trabaja en una oficina contable, revisando balances para pequeñas empresas del vecindario. Su escritorio está lleno de papeles y lápices de colores. Su bolso de recibos y notas garabateadas. Cada mañana viaja en metro, lee el periódico
y vuelve a casa con la misma discreción con que vive. Morris, su esposo, es todo lo contrario. Inquieto, idealista, una mezcla de veterano y soñador. Había combatido en la Guerra Civil Española junto a las Brigadas Internacionales, convencido de que luchar contra el fascismo en Europa era una causa justa. Volvió derrotado, con el cuerpo marcado por metralla y el alma por la decepción. El mundo, para él, era un tablero donde el poder siempre jugaba con las piezas equivocadas. Su apartamento es pequeño, pero lleno de vida. Las paredes están cubiertas de libros de historia, panfletos políticos, recortes de periódicos y una vieja máquina de escribir. En la cocina, un retrato enmarcado de las Brigadas Internacionales cuelga junto al calendario. Las noches se pasan con la radio encendida y el olor a café rancio llenando el aire. No son revolucionarios de pancarta. No asisten a manifestaciones, no agitan banderas. Son creyentes tranquilos, fieles a una idea más que a una organización. Para ellos, el comunismo no es una consigna, es una respuesta al hambre, al desempleo, a la arrogancia de los poderosos. Morris lo resume en una frase: el sistema está roto y alguien tiene que arreglarlo. En el barrio, los Cohen pasan desapercibidos. A veces organizan reuniones de discusión política con amigos del partido, pero nada que llame la atención. Hablan de la guerra, del precio del pan, del racismo en los sindicatos. Sus vecinos los ven como una pareja culta, reservada, con más libros que muebles. Sin embargo, bajo esa rutina simple, algo los distingue. Tienen una paciencia que parece calculada, una calma que roza la frialdad. No discuten, no se contradicen, no improvisan. Ambos viven con una disciplina silenciosa, como si estuvieran esperando algo que no pueden nombrar. Una noche de invierno, mientras la nieve cubre las calles del Bronx, Lona apaga la radio después del discurso de Roosevelt. En la oscuridad del apartamento, Morris enciende un cigarrillo y murmura: «Dicen que luchamos por la libertad». Lona lo mira, cansada. «¿Y tú no crees en eso?». Él sonríe con amargura. «Creo en la libertad, pero no en quien la reparte». Ella no responde. Se levanta, acomoda unos papeles y ambos permanecen en silencio. En esa quietud hay algo más que rutina. Hay la sensación de estar al borde de un cambio, de que el mundo exterior pronto golpeará su puerta. La guerra avanza, los países se dividen, los secretos se vuelven moneda de cambio. En Nueva York, los espías extranjeros comienzan a moverse con la misma naturalidad que los comerciantes o los diplomáticos. Y entre ellos, sin saberlo aún, están los Cohen. Viven rodeados de libros, panfletos y silencios compartidos. No son héroes ni villanos, solo creyentes que buscan justicia en un mundo que se desmorona. Pero la historia, silenciosa, ya los observa. En la primavera de 1942, cuando Estados Unidos acaba de entrar oficialmente en la guerra, los Cohen siguen su rutina en el Bronx. Trabajan, leen los periódicos, comentan las victorias del Ejército Rojo con una mezcla de alivio y admiración. Afuera, el país se prepara para el sacrificio. Bonos de guerra, carteles patrióticos, fábricas llenas de obreros. Dentro de su apartamento, la fe en el comunismo sigue intacta, pero ya no tiene dirección. Una tarde, un conocido del partido los invita a una reunión privada en un café del centro. «Es alguien que podría interesarles», dice. Aceptan sin pensar demasiado. Allí, entre el humo de los cigarrillos y el ruido de los tranvías, conocen a Jacob Golos. Es un hombre de unos 50 años, rostro afable, ojos cansados. Habla con voz pausada, sin acento marcado. Viste bien, sin ostentación. Lona lo recuerda después como alguien que no parecía peligroso,
pero que transmitía una autoridad silenciosa. Golos no necesita convencerlos de nada, solo hace preguntas. Pregunta por la guerra, por las injusticias del país, por el miedo que sienten al ver crecer el fascismo. Escucha más de lo que habla. Después de un rato, su tono cambia. Les dice que hay personas en todo el mundo trabajando para impedir que una sola nación controle el futuro. Que la justicia no se gana con discursos, sino con equilibrio. Estados Unidos lucha contra Hitler, dice, pero cuando la guerra acabe, ¿quién detendrá a Estados Unidos? Morris lo mira en silencio. Lona cruza los brazos. Siente curiosidad, no peligro. Golos no menciona el NKVD, ni el comunismo soviético. Habla de cooperación, de información compartida, de responsabilidad global. El mundo necesita equilibrio, repite. Si una sola potencia controla la ciencia, el resto se arrodillará. No queremos traicionar a nuestro país, dice Lona con voz firme. Golos sonríe apenas. No lo harán. Ayudarán a que ningún país destruya al otro. La frase queda suspendida entre ellos. No suena como una propuesta de espionaje, sino como una misión moral. Golos se levanta, paga la cuenta y se despide con un apretón de manos. Si deciden ayudar, sabré cómo encontrarlos. Durante días, el tema no vuelve a mencionarse, pero el silencio entre Lona y Morris se hace más denso. Él lee los titulares del periódico, batallas, avances, bombas, y deja escapar una frase. ¿Y si tiene razón? Ella no responde, pero esa noche tarda más de lo habitual en apagar la luz. Semanas después, un sobre sin remitente llega a su buzón. Dentro hay una dirección, una hora y un nombre falso. Peter y Helen. No necesitan discutirlo. Saben que ya han tomado la decisión. Esa noche, los Cohen cruzan una línea invisible. No por dinero, ni por ambición, sino por fe. Para ellos el mundo no se divide entre patriotas y traidores, sino entre quienes actúan y quienes observan. Y aunque todavía no lo saben, su fe, sincera, silenciosa, peligrosa, los llevará más lejos de lo que jamás imaginaron. El apartamento de los Cohen cambió poco a poco. Los libros siguieron en su sitio. Las fotografías enmarcadas continuaron en las paredes. Y la tetera aún silbaba cada tarde a la misma hora. Pero bajo esa apariencia doméstica, comenzaron a llegar sobres sin sello, mensajes en tinta invisible, objetos que parecían triviales y, sin embargo, pesaban más que cualquier arma. El NKVD les asignó un instructor. Nunca supieron su nombre real. Lona lo conocía solo como Víctor, un hombre delgado, de traje gris, con un acento europeo difícil de ubicar. Era metódico y frío. Les enseñó que la discreción no consistía en esconderse, sino en no llamar la atención. El mejor espía, decía, es aquel a quien nadie recuerda haber visto. El entrenamiento no se hacía en bases secretas, sino en los lugares más corrientes: cafeterías, bibliotecas, parques. Allí, Lona aprendió a pasar sobres de mano en mano sin que nadie notara el gesto, a cambiar de dirección 3 veces antes de detenerse, a usar los escaparates para observar sin ser observada. Cada movimiento tenía un propósito, cada paso una historia alternativa. Aprendió también el arte de la paciencia. Los mensajes se codificaban en microfilms, enrollados dentro de lápices o escondidos en las costuras de un abrigo. Los textos se escribían con tinta que solo se revelaba con calor, y los contactos se hacían en lugares donde el ruido de la multitud borraba las palabras. Los nombres se reemplazaron por códigos. Ella dejó de ser Lona Cohen para convertirse en Leslie, una sombra más en el inventario del espionaje soviético. Su aspecto se convirtió en su mejor camuflaje.
No necesitaba disfraces ni nombres exóticos. Bastaba su sonrisa amable, su acento neoyorquino, su peinado correcto. Podía moverse entre amas de casa, dependientes y oficinistas sin levantar sospechas. Los hombres la subestimaban por instinto. Las mujeres la ignoraban por rutina. Esa invisibilidad se transformó en su mayor ventaja. Mientras tanto, Morris trabajaba en los círculos obreros y sindicales, localizando a simpatizantes del Partido Comunista, obreros de fábricas armamentísticas, mensajeros dispuestos a transportar pequeños paquetes sin hacer preguntas. Era su forma de construir una red que, poco a poco, se extendía desde Nueva York hasta Los Álamos. Por las noches, cuando cerraban las cortinas, practicaban los protocolos de seguridad. Morris dictaba nombres en clave. Lona los memorizaba sin escribirlos. Revisaban horarios, coincidencias, señales. Si un mensaje debía entregarse, ella era quien lo haría. Su calma y su rostro común eran el seguro de la operación. En las reuniones locales del Partido Comunista, Lona seguía asistiendo como siempre. Horneaba galletas para las tertulias, sonreía a los vecinos, escuchaba los discursos idealistas de jóvenes militantes que soñaban con un mundo más justo. Nadie imaginaba que la mujer que tomaba nota de las cuotas o de los voluntarios del barrio también llevaba, cosido bajo el forro de su vestido, un microfilm con los nombres de científicos estadounidenses vinculados al proyecto más secreto del país. Con el tiempo, Lona comenzó a entender que el espionaje no era una cuestión de peligro constante, sino de rutina perfecta. Su trabajo era no destacar, no recordar, no dejar huellas. Era, en esencia, aprender a desaparecer. A veces, cuando estaba sola, pensaba en lo que hacía. No lo veía como traición, sino como equilibrio. Creía que si ambos bandos tenían la misma información, ninguno se atrevería a usarla. En su mente, el espionaje era un acto de paz disfrazado de delito. Así, la mujer que los vecinos conocían como una contable amable se convirtió en una pieza de una red invisible. Nadie en su entorno lo supo nunca. Nadie sospechó que la sonrisa que ofrecía al entregar una bandeja de galletas también ocultaba una clave cifrada para Moscú. A finales de 1944 y en la primera mitad de 1945, el desierto de Nuevo México dejó de ser un paisaje anónimo para convertirse en el epicentro de una máquina secreta, Los Álamos. Allí, bajo el nombre en clave Proyecto Manhattan, se reunieron físicos, ingenieros y técnicos que trabajaban contrarreloj para construir algo que no tenía precedentes en la historia humana. Las cabañas y laboratorios aislados humearon ideas, ecuaciones y experimentos hasta que, el 16 de julio de 1945, una prueba en Alamogordo mostró al mundo lo que antes solo existía en fórmulas. La energía, contenida en un núcleo, podía liberarse en un instante capaz de borrar ciudades. Desde Moscú, las noticias llegaban fragmentadas y con retraso. Los espías soviéticos no podían ver los laboratorios. Apenas sospechaban. Pero los servicios de inteligencia del NKVD habían montado una red de informantes en el extranjero que recogía piezas sueltas, rumores, copias parciales, trazas de conversaciones. Entre los nombres que empezarían a formar un rompecabezas secreto estaban Klaus Fuchs, el físico que trabajó en el proyecto y filtró cálculos; Theodore Hall, joven talento de Los Álamos con convicciones propias; y David Greenglass, obrero en el complejo que, por su oficio y cercanía, podía obtener planos y descripciones de mecanismos. Cada aportación era una pieza, a veces un párrafo en una hoja, a veces una fórmula, que, unida a otras, reconstruiría el núcleo del arma.
El desafío no era solo conseguir la información, sino moverla sin dejar rastro. En una era en la que los correos eran revisados y las comunicaciones, cuando no espiadas, podían ser interceptadas, la logística del secreto exigía astucia. Los documentos debían reducirse a su mínima representación. Microfilms enrollados en cartuchos de lápiz, textos escritos con tintas que se revelaban al calor, planos fotográficos camuflados en portadas de libros. Y, más importante, necesitaban manos que nadie mirara con recelo. Para eso estaban los Cohen. Lorna no entendía ecuaciones, ni el lenguaje de los aceleradores y las cámaras de detonación. No necesitaba entenderlos. Su tarea era práctica y mortalmente simple: recibir, ocultar y entregar. En alguna mesa de los Álamos, alguien dobló diagramas en pliegues exactos. Les colocó un sello de seguridad que era más miedo que marca, y los envió en sobres opacos hacia el este. En una ciudad intermedia, un mensajero lo entregó a un contacto que, sin ceremonias, lo puso en manos de una mujer con guantes blancos y una caja de Kleenex. Esa cadena dependía de constancia y hábito. Morris tejía la red en el mundo visible: sindicatos, talleres, rutas de transporte donde un paquete sin preguntas podía cambiar de manos sin levantar sospechas. Lorna, por su parte, hacía de la rutina su blindaje. Compraba billetes de tren, cosía forros en prendas, doblaba papeles con la calma con la que una ama de casa dobla sábanas. En la cocina, entre la vajilla y la radio, practicaba una respiración que neutralizara cualquier temblor al cruzar una estación repleta de soldados. Sus movimientos eran repetidos hasta convertirse en memoria. Entrar, sentarse, fingir sueño, sostener la caja, sonreír cuando la luz del guardia pasaba. La gravedad moral del acto también pesaba. En alguna ocasión, antes de un viaje, Morris la miró y dijo con voz baja: «Si nos detienen y preguntan, diremos que fuimos tontos, no traidores». Ella respondió sin dudar: «No somos tontos, somos necesarios». A veces, en las noches en que todo parecía tranquilo, Lorna se preguntaba si aquello que transportaba aceleraría una paz o una nueva guerra. Nunca tuvo la certeza, solo la convicción de que la información, repartida con simetría, podía impedir el monopolio de la destrucción. No era un pensamiento técnico, era una lógica moral, simple y brutal. Mientras los físicos discutían en los Álamos sobre tiempos de detonación, densidades y retardos, y mientras en Moscú los ingenieros descifraban lo que llegaba, la pieza final del rompecabezas se movía por ferrocarril y por mano humana. Cada plano que cruzaba el país dentro de una caja de pañuelos se acercaba a salas donde ojos nuevos lo leerían, calculadoras nuevas lo transformarían y fábricas secretas lo convertirían en pruebas. La información había dejado de ser solo conocimiento. Se había vuelto capital estratégico. El riesgo no era solo la cárcel, era el peso de saber que un error podía cambiar la vida de millones. Por eso la operación funcionó con una mezcla de disciplina y banalidad. Los Cohen actuaban como cualquier vecino, hasta que la banalidad terminaba en una estación y la disciplina tomaba la forma de una caja sobre las piernas. Lorna no sabía cómo funcionaba un implosionador, pero entendía que su decisión de guardar silencio y mover aquello en calma podía significar la diferencia entre un mundo con equilibrio o sin ninguno. En esas semanas críticas de 1944-1945, mientras científicos y generales trazaban el mapa de una nueva era, una red invisible, hecha de confianza y rutina, comenzó a transformar rumores en conocimiento. Cuando los planos, por fin, llegaron a manos soviéticas y los ingenieros de Moscú los examinaban con el ceño fruncido, apenas imaginaron
quién había llevado aquellos papeles de una punta a la otra del continente. Una mujer con guantes blancos, sentada junto a una ventana, mirando el desierto alejarse. Julio de 1945. En el aire aún se siente la electricidad de la guerra que se acerca a su fin. En los laboratorios de Los Álamos, los físicos celebran la inminencia de un experimento que creen decisivo. Al mismo tiempo, en las sombras de Albuquerque, otro tipo de preparación está en marcha. Lorna Cohen llega en un tren de pasajeros, con un billete barato y una historia sencilla. Visita a familiares. Nadie la espera en el andén. Nadie la sigue. Se aloja en un pequeño hotel cerca de la estación. El calor es asfixiante. Las cortinas se pegan al vidrio y el polvo cubre todo. A la mañana siguiente recibe una nota deslizada bajo la puerta. Habitación 212, a las 5. No hay firma. Cuando sube, la habitación huele a tabaco y papel recién impreso. En el interior hay un hombre joven, delgado, nervioso. No le da su nombre. Saca de su maletín un paquete sellado con cinta y sin etiquetas. Lo sostiene con ambas manos, como si temiera que se deshiciera. Si te detienen, no hables. Lorna asiente. No pregunta nada. El hombre le entrega el paquete y ella lo guarda con la misma naturalidad con la que una mujer guarda un libro. Lo coloca sobre la mesa, toma un pañuelo de su bolso y empieza a vaciar una caja de cartón, la que usó durante el viaje. Dócil, práctica, sin dramatismo, desliza los papeles dentro. Encaja la tapa con cuidado, alisa los bordes y deposita la caja en su bolso. El gesto dura segundos, pero el peso del mundo acaba de cambiar de lugar. Camina hasta la estación con paso normal. Compra un billete para el tren hacia Chicago y luego a Nueva York. Mientras espera se abanica con el sombrero y observa a la multitud. Soldados con maletas, madres con niños, oficinistas que regresan a casa. La guerra todavía no ha terminado, pero la ciudad parece ansiosa por olvidarlo. Cuando sube al vagón, el aire huele a carbón y a metal. Se sienta junto a la ventana, acomoda el bolso sobre sus rodillas y mira hacia afuera. En su interior, la caja de Kleenex contiene los planos del mecanismo de implosión de la bomba atómica, las dimensiones del núcleo de plutonio, los cálculos de las ondas de choque, los tiempos de detonación. En otro lugar del país, los científicos que los diseñaron aún discuten sobre la precisión de esas cifras. Lorna no entiende ninguna de ellas, pero entiende el riesgo de llevarlas encima. A mitad del recorrido, el tren se detiene. Entra un grupo de hombres con uniformes militares. Revisan documentos, maletas, pasaportes. Dos de ellos caminan por el pasillo del vagón con linternas. Uno se detiene frente a Lorna. ¿Viaja sola, señora? Ella levanta la vista, sonríe con calma. Sí, voy a visitar a mi hermana en Nueva York. El agente la observa un segundo más, asiente y continúa. El corazón de Lorna late rápido, pero su rostro no lo muestra. El tren vuelve a ponerse en marcha. Afuera, el desierto se extiende bajo un cielo de cobre. El sonido metálico de las ruedas la acompaña como un metrónomo. Cada kilómetro que recorre la aleja del peligro y la acerca al final de su tarea. En un compartimiento al fondo, dos soldados ríen. Un vendedor ofrece café. Un niño señala las montañas a lo lejos. La normalidad lo cubre todo. Nadie mira a la mujer que sostiene una caja de pañuelos en su regazo. Nadie imagina que dentro de ese cartón fino descansa el mapa de la destrucción. Cuando el tren atraviesa el Mississippi, la noche cae. Lorna mira por la ventana. Su reflejo se mezcla con la oscuridad del paisaje. Piensa en Morris, en las palabras de Golos, en el equilibrio del que le hablaron. En ese momento comprende que el verdadero poder no está en quien construye la bomba, sino en quien decide quién la conoce.
El tren avanza hacia el amanecer. A su alrededor, los pasajeros duermen. Ella no. Mantiene las manos sobre el bolso, como si vigilara algo frágil. Nadie la detiene. Nadie la recuerda. Y el secreto más poderoso del siglo cruza América sin escolta. Las semanas siguientes fueron un borrón de rutas y relevos. El paquete pasó de manos en manos, cruzó puertos y oficinas consulares, viajó dentro de maletas diplomáticas y sobres sin marcas. Cada intermediario sabía solo una parte del camino. Cuando finalmente llegó a Moscú, era un fajo de papeles que olía a polvo americano y tinta reciente. En un edificio anónimo en las afueras de la capital, los documentos fueron depositados sobre una mesa de madera. 2 guardias cerraron la puerta y un grupo reducido de ingenieros tomó asiento. Entre ellos, con el cabello revuelto y un cigarrillo sin encender entre los dedos, estaba Igor Kurchatov, el físico encargado del programa nuclear soviético. Los papeles estaban ordenados con precisión quirúrgica. Diagramas de explosión interna, ecuaciones de compresión, esquemas del núcleo de plutonio, notas sobre el sincronismo de detonadores y cálculos de rendimiento. No eran fragmentos, era el mapa completo del corazón de la bomba. Kurchatov los revisó en silencio, página por página. Al principio pensó que eran falsificaciones o datos incompletos, pero a medida que avanzaba, reconocía patrones familiares, fórmulas coherentes, una lógica inconfundible. «Esto es real, ¿no?», murmuró en voz baja. «Esto es real». Esa noche, el ingeniero redactó un informe urgente. En su resumen escribió una sola frase: «Los documentos son auténticos. Permitirán reducir en años el desarrollo del dispositivo». El expediente llegó a las manos de Lavrenti Beria, jefe de la seguridad del Estado. Un hombre que no entendía de física, pero sí de poder. Beria no necesitó leer los detalles, solo miró las marcas de clasificación en inglés y comprendió lo que significaban. Tomó el teléfono directo al Kremlin. «Camarada Stalin, tenemos la llave». Las palabras recorrieron el país como un eco secreto. Se aceleraron los experimentos, se multiplicaron los recursos, y los científicos soviéticos, ahora guiados por los planos americanos, trabajaron día y noche en las instalaciones de Arzamas 16, el laboratorio más secreto de la Unión Soviética. Durante los 4 años siguientes, mientras Estados Unidos celebraba su monopolio nuclear y el resto del mundo se adormecía bajo su sombra, en los Urales se levantaba un espejo. En agosto de 1949, el cielo de Kazajistán se iluminó con una luz blanca. La tierra tembló. La URSS había detonado su primera bomba atómica. El código interno era «Primera relámpago». En Washington, la noticia cayó como un trueno. Nadie entendía cómo los soviéticos habían avanzado tan rápido. Las agencias de inteligencia hablaban de espionaje, pero no podían probarlo. Las portadas de los periódicos hablaban de fin del monopolio, de nuevo equilibrio mundial. En el Kremlin, Stalin solo asintió. Había cumplido su promesa. El enemigo ya no podía amenazar sin esperar respuesta. Nadie fuera de los círculos más altos supo nunca cómo se había roto el secreto. En los informes oficiales, los nombres de los informantes fueron borrados. Los como de 180 papeles que pasaron por las manos de Lona Cohen fueron archivados, sellados y guardados bajo 7 cerraduras. En los laboratorios, los científicos soviéticos escribieron dedicatorias en los márgenes de sus informes a nuestros camaradas anónimos que hicieron posible este logro. Pero el nombre de ella no estaba en ninguna lista. En los libros, en los discursos y en los desfiles, el triunfo se atribuyó a la ciencia soviética, al genio de los físicos,
al poder del Estado. Nadie mencionó a la mujer que había cruzado el país con una caja de pañuelos sobre las piernas. El equilibrio mundial había cambiado. Y el nombre de Lorna Cohen no aparecía en ningún informe. El equilibrio nunca dura demasiado. En 1950, apenas unos meses después de que los soviéticos detonaran su primera bomba nuclear, el FBI comenzó a unir piezas que hasta entonces parecían inconexas. Comunicaciones cifradas interceptadas por el programa Venona, direcciones duplicadas, pagos inexplicables. Detrás de cada trazo, un nombre. Detrás de cada nombre, un eslabón. El 17 de julio, los periódicos de Nueva York abrieron con titulares que estremecieron al país. Matrimonio acusado de espionaje atómico. Eran los Rosenberg, Julius y Ethel, acusados de entregar información sobre el proyecto Manhattan a la Unión Soviética. Su arresto fue el inicio de una caza. El miedo se extendió como una fiebre. El espionaje se volvió una palabra maldita. En su pequeño apartamento del Bronx, Lorna y Morris Cohen leyeron la noticia en silencio. No necesitaron hablar. Sabían que el círculo se cerraba. Los Rosenberg habían sido parte de la misma red, los mismos contactos, las mismas manos invisibles. Esa noche, el teléfono sonó una vez, luego se quedó mudo. Era la señal convenida. El plan de escape se activó de inmediato. No hubo dramatismo, solo eficiencia. Los documentos fueron quemados en la bañera, los transmisores desarmados pieza por pieza, las libretas destruidas y sus restos arrojados por la ventana, entre la nieve que caía sobre la calle. Lorna revisó el apartamento una última vez. Tocó los marcos vacíos, los libros, la radio apagada. En una maleta pequeña guardó algunas fotografías. Sus padres, su boda, una vista de Coney Island. Sabía que no volvería a verlas. Cambiaron de ropa. Ella se tiñó el cabello. Él recortó el bigote. En el espejo, dos extraños. Salieron al amanecer mezclados con los trabajadores que iban al metro. Tomaron un tren hacia el sur. Ninguna conversación, ningún gesto fuera de lugar. Solo el ruido metálico de las ruedas marcando la distancia entre ellos y el país que dejaban atrás. La frontera con México los recibió envuelta en calor y polvo. Se presentaron como turistas, Peter y Helen Kroger, comerciantes de libros raros. Los pasaportes falsos llevaban sellos auténticos, producto de una red tan antigua como la suya. El oficial de aduanas apenas los miró. Selló los documentos y les dio paso con una sonrisa cansada. Cuando el tren cruzó el puente sobre el río Bravo, Lorna respiró hondo por primera vez en días. Miró por la ventana y vio el reflejo del agua correr bajo los tablones. La sensación fue extraña, alivio y pérdida a la vez. Detrás quedaban su nombre, su acento, su país. En México se instalaron en un apartamento modesto del barrio Roma. Cambiaron dinero por pesos, aprendieron frases básicas en español, desaparecieron. Para el FBI, los Cohen se habían desvanecido del mapa. En los informes oficiales, su pista terminaba en Nueva York, posiblemente fuera del país. Nadie supo que, al otro lado de la frontera, seguían sirviendo al mismo amo. Por las noches, mientras escuchaban los sonidos lejanos de la ciudad, música, voces, motores, Morris escribía con una máquina prestada y Lorna guardaba cada página en una carpeta sin nombre. Vivían en la quietud del anonimato, en el peligro disfrazado de rutina. El mundo que habían ayudado a equilibrar seguía girando, pero para ellos el eje se había roto. Ya no eran los Cohen, eran sombras con nuevos rostros y un pasado que no podía pronunciarse en voz alta. Lorna miraba las calles desde el balcón, el aire caliente, los vendedores ambulantes, la vida que seguía su curso. A veces
Pensaba en las manos que habían tocado la caja de Kleenex y en cómo algo tan pequeño había cambiado el curso de la historia. Ahora, en otro país y con otro nombre, solo le quedaba el silencio. El silencio y la certeza de que nunca podría volver a ser quien había sido. Ciudad de México, 1951. El sol cae a plomo sobre los techos de zinc y las fachadas coloniales. El ruido del tráfico sube desde las avenidas y se mezcla con el canto de los vendedores. Entre la multitud, una pareja camina de la mano, discreta, invisible. Son Peter y Helen Kroger, comerciantes británicos de libros antiguos. Nadie sospecha que bajo esos nombres falsos viven Morris y Lorna Cohen, los mismos que el FBI busca en silencio al norte de la frontera. Su apartamento está en el barrio Roma, en una calle arbolada donde las jacarandas dejan caer flores violetas sobre los autos estacionados. La fachada es sencilla, sin nada que la distinga. En el interior, la vida se divide en dos ritmos, el de la normalidad y el de la vigilancia. Por la mañana, Helen, Lorna, va al mercado, conversa con los vecinos, saluda a la portera. Por la tarde, Peter revisa papeles en una mesa improvisada o atiende a supuestos clientes que buscan libros raros. Ninguno de esos libros se vende realmente. Bajo las portadas hay compartimentos huecos, rollos de película, mensajes cifrados en papel fotográfico. Trabajan para Moscú, pero no lo hacen por heroísmo ni recompensa. Son una pieza dentro de un engranaje. Su tarea es transmitir información, actuar como puente entre contactos en América y Europa, mantener viva una red que el tiempo y el miedo han vuelto quebradiza. Los mensajes viajan en doble fondo, en sobres aparentemente inocentes. Los informes de los agentes del bloque occidental cruzan el Atlántico en paquetes postales con etiquetas de editoriales ficticias. Todo lo que pasa por sus manos es secreto, y todo lo que tocan debe desaparecer después. A simple vista, parecen aburridos. Hablan con los vecinos sobre el clima, asisten a misa de vez en cuando, toman café en la terraza del Sanborns de Insurgentes, sonríen cuando alguien les pregunta por su país. «Inglaterra», responde Lorna con un acento inventado. La gente asiente, convencida. Nadie imagina que cada palabra suya ha sido ensayada. Por las noches, el apartamento se transforma. Las cortinas se cierran, los ventiladores se apagan y en la mesa del comedor aparecen las herramientas del otro oficio. Una lámpara de luz blanca, un transmisor de onda corta, hojas con claves numéricas. Lorna ajusta los diales del aparato mientras Morris decodifica mensajes. Los dos trabajan en silencio, con la precisión de quienes saben que un error puede costarles la vida. A veces, cuando terminan, se sientan junto a la ventana abierta. La ciudad sigue viva afuera, ajena a ellos. Los autos pasan, los bares cierran, el aire huele a gasolina y a noche. En esos momentos, la distancia entre lo que fueron y lo que son parece más grande que el océano que los separa de su país. Una noche, mientras la radio emite un vals desde alguna emisora local, Morris rompe el silencio. ¿Te arrepientes?, pregunta sin mirarla. Lorna apaga el cigarrillo, deja la ceniza caer en un vaso vacío. Solo si algún día olvidan por qué lo hicimos. Él asiente despacio. Ninguno de los dos habla más. Saben que la memoria también es una forma de lealtad. El tiempo en México se diluye en una calma tensa. Cada amanecer trae el alivio de seguir libres y el miedo de ser descubiertos. Las cartas de Moscú llegan esporádicamente, con órdenes vagas y felicitaciones frías. En ellas se repite siempre la misma frase: mantengan la discreción. El equilibrio depende del silencio. Y el silencio es lo único que los Cohen, ahora los Krogers,
saben mantener a la perfección. A comienzos de los años 60, el viento de la Guerra Fría soplaba con fuerza sobre Europa. La Revolución cubana había cambiado las piezas del tablero, y las potencias jugaban ahora con estrategias más sutiles, más silenciosas. En aquel contexto, Moscú decidió que sus agentes más experimentados debían estar más cerca del frente. La KGB contactó con los Cohen, los Krogers, según sus papeles, y les dio nuevas órdenes: regresar al continente bajo una nueva identidad. El traslado fue un proceso calculado hasta el detalle. Nuevos pasaportes británicos, expedidos con documentos auténticos obtenidos por la red soviética en Londres. Nuevos nombres: Peter y Helen Kroger, ciudadanos del Reino Unido, libreros especializados en ediciones raras. Los envíos salieron desde México, cruzaron el Atlántico, y semanas después, los Cohen aterrizaron en Varsovia. Allí, el frío, la humedad y el idioma desconocido fueron su nueva frontera. En una calle tranquila de la capital polaca, abrieron una pequeña tienda de libros de segunda mano. En el escaparate, ediciones antiguas de Dickens, manuales de navegación y viejos mapas marinos. Adentro, el olor a papel viejo se mezclaba con el de las máquinas eléctricas que zumbaban discretamente bajo el suelo. Lo que parecía un negocio anodino era en realidad una base de transmisiones encubierta. Desde esa habitación en penumbra, los Cohen se convirtieron en un nodo vital del espionaje soviético en Europa. Recibían y transmitían información hacia Londres, Moscú y Berlín Este. Utilizaban códigos numéricos, tinta invisible y transmisores miniaturizados, escondidos entre las estanterías. Sus manos movían datos sobre maniobras navales británicas, rutas de submarinos nucleares Polaris y documentos diplomáticos obtenidos por otros agentes. La rutina era su escudo. Cada mañana Helen abría la tienda, limpiaba los escaparates, ofrecía té a los pocos clientes curiosos que entraban. Peter catalogaba libros con la precisión de un contable. Cada gesto estaba ensayado. Los precios, la conversación ligera, las sonrisas corteses. Nadie sospechaba que tras la pared del fondo, una antena telescópica se desplegaba cada noche hacia el cielo para enviar señales cifradas a Moscú. Su vida en Varsovia transcurría en la disciplina de lo cotidiano. Por las noches, cuando las calles quedaban vacías y la nieve cubría los adoquines, Lona, Helen, encendía la lámpara de trabajo, conectaba el transmisor y comenzaba a dictar los informes con una voz casi mecánica. Cada mensaje terminaba igual: todo en orden, la operación continúa. Durante casi una década, su camuflaje fue perfecto. Los informes llegaban puntualmente. Los vecinos los conocían como una pareja amable, siempre dispuesta a recomendar un libro o invitar a una taza de café. En una Varsovia gris y reconstruida sobre las ruinas de la guerra, su fachada de normalidad era tan convincente como impenetrable. A veces, Lona salía a caminar por las calles viejas del centro. Miraba los edificios de piedra, las huellas de metralla aún visibles en algunas fachadas. Pensaba en Nueva York, en el Bronx, en la caja de Kleenex que había cambiado el rumbo de su vida. Le parecía un sueño lejano, casi ajeno. Ella y Morris ya no eran los mismos. Habían dejado de ser idealistas para convertirse en engranajes disciplinados de una maquinaria invisible. El espionaje, comprendió entonces, no se trataba de héroes ni de causas. Se trataba de persistir, de no ser descubierto, de sostener una mentira hasta que se volviera indistinguible de la verdad. Y durante 10 años nadie los descubrió. Su fachada era tan sólida que incluso la KGB desde Moscú la describía como modelo de operación encubierta a largo plazo.
En los informes internos, los agentes británicos los consideraban fantasmas. Sabían que alguien transmitía desde Varsovia, pero no podían identificar quién. La red que los Cohen mantenían en Europa funcionaba con una precisión fría, matemática, hasta que una noche, una señal mal calibrada rompería el silencio. Invierno de 1961. En una calle tranquila del barrio de Ruislip, al oeste de Londres, un edificio de ladrillo rojo parece tan común como cualquiera de su fila. En el número 34 vive un matrimonio de mediana edad. Los Krogers, libreros británicos que regentan una tienda de segunda mano. Nadie los molesta, nadie los vigila. O eso creen. Desde hacía semanas, una unidad de Scotland Yard había interceptado una señal de radio que provenía del barrio. Se trataba de una transmisión cifrada, breve, repetitiva, emitida siempre a la misma hora de la noche. Los técnicos de contrainteligencia rastrearon la fuente. Una antena doméstica, discreta, apenas visible sobre el techo de una casa. El error fue mínimo, una simple desincronización de frecuencia, pero suficiente. El 7 de enero de 1961, antes del amanecer, varios coches sin distintivos rodearon la vivienda. Los agentes entraron con sigilo, golpeando la puerta principal con la culata de un fusil. El sonido metálico despertó a Lona. En segundos comprendió que todo había terminado. No hubo tiempo para destruir nada, ni siquiera para mentir. Los policías revisaron la casa habitación por habitación. En el salón encontraron libros con compartimentos huecos, monedas falsas, mapas cifrados y detrás de una estantería un transmisor de onda corta conectado a una antena telescópica. En el sótano, una máquina de codificación y papeles con series numéricas. Las pruebas eran irrefutables. Lona y Morris fueron arrestados sin resistencia. Los agentes los esposaron con cuidado. Parecían más curiosos que hostiles. No estaban frente a criminales violentos, sino ante dos personas que parecían demasiado corrientes para el delito que se les atribuía. En el coche policial, camino a la comisaría, Lona miró por la ventanilla. Nevaba. Las luces del amanecer caían sobre el pavimento y ella pensó, sin decirlo, que todo se parecía mucho a su primer viaje en tren. Otra vez el frío, el movimiento, el silencio. Durante el interrogatorio, los oficiales británicos mantuvieron la cortesía de la burocracia. ¿Quién les ordenó hacerlo?, preguntó el inspector. Lona lo miró a los ojos. Nadie. Creímos en algo. El inspector anotó la frase sin hacer comentarios. Era la respuesta más honesta y a la vez la más inútil. El proceso judicial fue rápido. Se los acusó de espionaje en favor de la Unión Soviética, de transmitir información militar y de mantener una estación de radio clandestina. La prensa británica los retrató como espías de salón, más intrigantes que peligrosos. Durante el juicio, Lona se mantuvo impasible, escuchando la lectura de las pruebas sin cambiar el gesto. Morris, en cambio, trató de defender su causa, hablando de equilibrio, de paz, de un mundo dividido. Nadie quiso escuchar. El veredicto llegó el 22 de marzo de 1961. 20 años de prisión. En la celda, Lona no lloró ni habló. Se adaptó al silencio como quien regresa a un idioma conocido. Leía, cosía, caminaba. Para ella la cárcel no era un castigo. Era la última habitación de su larga clandestinidad. Cumplieron 8 años. En 1969, cuando la tensión entre las potencias comenzó a moderarse, fueron incluidos en un intercambio diplomático. Moscú ofreció a un espía británico capturado en territorio soviético a cambio de los Krogers. El acuerdo se firmó discretamente. Nadie los mencionó en los periódicos. El día del canje,
un avión despegó desde Londres con 2 pasajeros de aspecto cansado. Al aterrizar en Moscú, un funcionario de la KGB los recibió con flores y con decoraciones que brillaban bajo el cielo gris. Morris sonrió apenas. Lona guardó las flores en su regazo. Nadie habló durante el trayecto al hotel. Habían dejado atrás 25 años de vidas falsas, países falsos, nombres falsos. Y aún así, su historia seguía siendo un secreto. El avión aterrizó en Moscú en una mañana gris de abril de 1969. En la pista esperaba una comitiva discreta. 2 coroneles de la KGB, un fotógrafo oficial y un ramo de flores demasiado grande para la ocasión. Cuando Lona y Morris descendieron por la escalerilla, el viento les golpeó el rostro con el mismo frío que habían sentido en Varsovia años atrás. La nieve derretida cubría la pista como una película de cristal. Nadie aplaudió, nadie habló. Los funcionarios los recibieron con un apretón de manos y sonrisas ensayadas. Había satisfacción, pero no entusiasmo. En el Kremlin sabían que los héroes de la sombra no se celebraban en público, se agradecían en privado. Los Krogers, los Cohen, volvían a su país convertidos en leyenda confidencial. En una ceremonia sin prensa, recibieron la Orden de Lenin, la condecoración más alta de la Unión Soviética. La medalla era de oro, pero la inscripción era mínima. Por servicio excepcional al Estado. No había detalles, no los necesitaba. Después se les asignó un apartamento en un bloque residencial para veteranos, en las afueras de la ciudad. Piso 6, 2 habitaciones, vista al bosque. Un lugar donde el silencio no pesaba. Los años que siguieron fueron tranquilos, casi inmóviles. Morris escribió memorias que nunca publicó. Lona organizaba las flores del balcón y respondía de vez en cuando a cartas de antiguos camaradas. En el barrio, la gente los conocía como un matrimonio amable, siempre educado, que hablaba poco y caminaba despacio. Nadie sospechaba que los 2 viejos que hacían las compras en la tienda estatal habían pasado media vida con nombres falsos y pasaportes ajenos. El tiempo fue desgastando las certezas. La Unión Soviética envejecía con ellos. Las consignas se diluían, los discursos se volvían rutina y la gran causa que alguna vez les dio sentido se desvanecía entre informes burocráticos y aniversarios sin fervor. A veces, en las noches de invierno, Lona abría un álbum y miraba las fotos descoloridas del pasado. Una joven en un tren, una caja de cartón, una mirada serena. ¿Crees que valió la pena?, preguntó una vez, cuando el silencio se hizo demasiado largo. Morris la miró sin responder. Su rostro, ya surcado por las arrugas, seguía teniendo esa calma obstinada de los que no se permiten dudar. En 1995, él murió en su cama, a los 85 años. Lona lo sobrevivió un año más. Los vecinos encontraron su cuerpo sentado junto a la ventana, el cabello recogido, los ojos abiertos hacia la nieve. Sobre la mesa había una taza de té, medio vacía, y una carpeta cerrada con una cinta roja. En su funeral asistieron pocos, algunos antiguos colegas de la inteligencia soviética, un funcionario del Ministerio de Defensa, 2 vecinos. Las flores eran las mismas que habían recibido al volver del exilio, grandes, silenciosas, sin perfume. Nadie mencionó su pasado. Nadie recordó el tren, ni la caja de pañuelos, ni los documentos que cruzaron un continente bajo su abrigo. Para el Kremlin, Lona y Morris Cohen fueron símbolos de lealtad inquebrantable. Para ellos fue simplemente el fin de una larga huida. Y mientras la tierra caía sobre el ataúd, los pocos que aún sabían su historia guardaron silencio. Solo uno de los asistentes, un anciano de la KGB, murmuró casi para sí:
Una caja de Kleenex. ¿Quién lo hubiera pensado? Medio siglo había pasado desde aquel viaje, y el secreto más poderoso del mundo seguía descansando, invisible, en las manos de una mujer que todos habían confundido con un ama de casa. Durante décadas, los archivos oficiales y los libros de historia apenas mencionaron su nombre. Cuando lo hicieron, la llamaron la ama de casa espía, un apodo que parecía más una ironía que un reconocimiento. Pero el verdadero logro de Lorna Cohen no fue esconder secretos, fue volverse invisible, incluso después de haberlos cambiado todos. En un mundo dominado por generales, científicos y políticos, ella demostró que la inteligencia podía tener rostro doméstico, voz tranquila y pasos sin eco. La historia de la Guerra Fría está llena de hombres que diseñaron armas, que firmaron tratados, que declararon guerras sin disparar. Pero muy pocos movieron el equilibrio del planeta sin que nadie lo notara. Lorna lo hizo, no con violencia ni con órdenes, sino con precisión, paciencia y la fe obstinada en que la información era una forma de poder que podía equilibrar el miedo. Mientras otros fabricaban bombas, ella transportó ideas. Mientras los discursos hablaban de patriotismo, ella cruzaba fronteras con papeles que pesaban más que el acero. Y mientras el mundo se dividía entre vencedores y vencidos, Lorna Cohen caminaba entre ambos lados, sosteniendo una mentira que contenía una verdad, que la fragilidad puede ser también un arma. Su nombre casi no aparece en los libros, pero su huella vive en cada página de la Guerra Fría, en cada acuerdo, en cada misil, en cada silencio que siguió al rugido de las pruebas nucleares. Hay una sombra que la acompaña. Su caja de Kleenex no era solo un escondite, era un símbolo de la banalidad con la que el destino a veces se disfraza. Los hombres del poder la subestimaron. Creyeron que era una mensajera menor, una pieza reemplazable, un accidente de la historia. Pero ella, sin levantar la voz, sin romper su compostura, tomó aquella caja entre las manos, sonrió con la calma de quien sabe más de lo que aparenta y se llevó el futuro del mundo bajo el brazo. La invisibilidad fue su don y su condena. Y aunque el tiempo la haya borrado de las portadas, su sombra sigue presente en la historia secreta del siglo XX. La historia de una mujer común que cargó, sin testigos, el peso del equilibrio nuclear del planeta.